¿Sabías que muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque no sabemos cómo acercarnos a Dios de manera correcta? Santiago 5:16 nos dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este pasaje subraya que no se trata solo de pedir, sino de hacerlo con el corazón y la actitud adecuados. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que Dios escuche nuestras plegarias y responda a nuestras necesidades? Exploraremos 7 formas prácticas para orar correctamente, alineando nuestra voluntad con la de Dios y experimentando su poder en nuestras vidas. ¿Estás listo para descubrir cómo transformar tus oraciones y fortalecer tu relación con Dios? Alaba lo que Él vive. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas? Tal vez has clamado a Dios en momentos de desesperación, con palabras sinceras que parecen desvanecerse en el aire. Pero, ¿y si el problema no es que Dios no escuche, sino que no estamos orando de la manera correcta? Desde el principio, la Biblia nos enseña que Dios no mira las apariencias externas, ni se deja impresionar por las palabras elaboradas. Él busca un corazón sincero y humilde. Jesús mismo lo dejó claro cuando habló de aquellos que oraban solo para ser vistos por los demás. En Mateo 6:6 Él dijo: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Estas palabras son una invitación a dejar de lado las distracciones y las máscaras y acercarnos a Dios con un corazón auténtico. Imagina por un momento a un niño pequeño que se acerca a su padre con lágrimas en los ojos buscando consuelo. Ese niño no mide sus palabras ni intenta impresionar, simplemente se entrega con honestidad. De la misma manera, Dios nos llama a orar con esa misma transparencia y confianza. Él no busca oraciones perfectas, busca corazones dispuestos. Un ejemplo poderoso de esta verdad se encuentra en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 9, 14. Mientras el fariseo oraba con orgullo, enumerando sus propias virtudes, el publicano apenas podía levantar los ojos al cielo. Su simple oración: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador, fue suficiente para tocar el corazón de Dios. Jesús concluyó diciendo que fue el publicano, no el fariseo, quien salió justificado. Esto nos recuerda que la humildad es el primer paso para una oración efectiva. Pero, ¿cómo podemos cultivar un corazón humilde en nuestra vida diaria? Todo comienza con un reconocimiento sincero de nuestra dependencia de Dios. A menudo nos dejamos llevar por el ritmo frenético de la vida, creyendo que podemos resolver nuestros problemas por nuestra cuenta. Sin embargo, la Biblia nos enseña que solo cuando reconocemos nuestra debilidad podemos experimentar el poder de Dios. En 2 Corintios 12:9 Pablo escribe: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo no solo nos da esperanza, sino que también nos invita a acercarnos a Dios con la certeza de que Él es quien obra en nuestras vidas, no nuestras propias fuerzas. Una de las maneras más prácticas de orar con humildad es empezar cada oración con gratitud. Cuando reconocemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas, nuestro enfoque cambia de nuestras necesidades a su bondad. Agradecer a Dios por su provisión diaria, por su amor incondicional y por las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto, nos ayuda a mantener una perspectiva correcta. En Salmo 104 se nos instruye: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Este acto de gratitud no solo honra a Dios, sino que también prepara nuestro corazón para recibir lo que Él tiene para nosotros. Sin embargo, la humildad no significa
que debamos minimizar nuestras necesidades o sentirnos indignos de acercarnos a Dios. Al contrario, la humildad nos permite presentarnos tal como somos, confiando en que Él nos ama, a pesar de nuestras imperfecciones. Un ejemplo conmovedor de esta verdad se encuentra en la historia de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1, 10, 11, leemos que Ana oró con amargura de alma, derramando su corazón delante de Dios. Su oración no fue adornada ni ensayada, fue un clamor desesperado desde lo más profundo de su ser. Y Dios respondió, no porque sus palabras fueran elocuentes, sino porque su corazón era genuino. A menudo, el acto de orar con humildad también implica aprender a escuchar. En nuestra prisa por presentar nuestras peticiones, podemos olvidar que la oración es una conversación, no un monólogo. Dios anhela hablarnos, pero su voz a menudo es suave y requiere que estemos en quietud para oírla. En 1 Reyes 19, 11, 13 se describe cómo el profeta Elías experimentó la presencia de Dios, no en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un suave susurro. Este relato nos enseña que la humildad en la oración incluye crear espacio para que Dios hable, confiando en que su guía es mejor que nuestros propios planes. Alábelo, que Él vive. A medida que cultivamos un corazón sincero y humilde, también aprendemos a soltar nuestras cargas y a confiar en que Dios está en control. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos invita. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Estas palabras son un recordatorio de que no necesitamos llevar nuestras cargas solos. La humildad nos permite entregarlas a aquel que tiene el poder de transformarlas en bendiciones. La oración humilde también tiene el poder de transformar nuestras relaciones. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón contrito, aprendemos a ver a los demás con los ojos de Cristo. Nos volvemos más comprensivos, pacientes y dispuestos a perdonar. En Mateo 6:12, parte de la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Este acto de perdonar a los demás no solo es un reflejo de nuestra humildad, sino también una condición para experimentar el perdón de Dios en nuestras propias vidas. Un ejemplo moderno de la humildad en la oración se encuentra en la historia de Corrie ten Boom, una sobreviviente del Holocausto. Después de la guerra, Corrie predicaba sobre el amor y el perdón de Dios. En una ocasión, se encontró cara a cara con un exguardia de un campo de concentración donde había sido prisionera. Él le pidió perdón, pero en ese momento, Corrie no podía encontrar la fuerza para perdonarlo. Oró en silencio, pidiéndole a Dios que llenara su corazón con el amor que necesitaba para ofrecer ese perdón. Dios respondió y Corrie pudo extenderle la mano al hombre con sinceridad. Esta historia nos recuerda que la humildad no es una debilidad, sino una fuerza divina que nos permite superar nuestras propias limitaciones. Finalmente, debemos recordar que la oración con un corazón sincero y humilde no siempre trae respuestas inmediatas, pero siempre transforma. La relación que cultivamos con Dios en esos momentos de vulnerabilidad tiene un impacto eterno. Santiago 4:10 nos exhorta: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Esta promesa nos asegura que Dios honra a quienes se acercan a Él con reverencia y honestidad. En cada palabra que pronunciamos, en cada silencio que guardamos, Dios está presente, escuchando no solo nuestras voces, sino también los latidos de nuestro corazón. Al aprender a orar con humildad, comenzamos a ver su mano obrando en cada aspecto de nuestras vidas, recordándonos que no hay oración
demasiado pequeña, ni carga demasiado grande para aquel que nos ama con un amor eterno. Cuando pensamos en la oración, a menudo nos encontramos limitados por nuestras propias palabras. En ocasiones sentimos que nuestras plegarias no tienen la fuerza o la dirección necesarias, y eso nos lleva a dudar si nuestras oraciones están alineadas con la voluntad de Dios. Sin embargo, existe una herramienta poderosa que nos ha sido entregada desde tiempos antiguos y que muchos olvidan utilizar: la palabra de Dios. La Biblia no solo nos instruye, sino que también actúa como un ancla espiritual que fortalece nuestras oraciones, dándoles un propósito y una certeza que trascienden nuestra comprensión. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura no es simplemente un relato de la relación de Dios con la humanidad. Es su voz viva, resonando a través del tiempo. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Este versículo revela que la Biblia no es un texto inerte, es un canal divino que puede penetrar las barreras de nuestras dudas y fortalecer nuestra fe. Cada vez que oramos con las Escrituras, estamos declarando su voluntad sobre nuestras vidas, recordándole nuestras necesidades conforme a lo que Él ya ha prometido. Alaba lo que Él vive. Pensemos en los grandes hombres y mujeres de fe que aprendieron a orar usando la palabra. Un ejemplo evidente se encuentra en el libro de los Salmos, donde David constantemente utiliza las promesas de Dios como base de sus oraciones. En el Salmo 23, por ejemplo, declara: el Señor es mi pastor, nada me falta. No es solo una afirmación de confianza, sino una oración que clama a la provisión y el cuidado de Dios. David entendió que al citar las verdades divinas, se alinea su voluntad con la de aquel que nunca falla en cumplir sus promesas. La Escritura, además de darnos lenguaje para nuestras oraciones, tiene el poder de transformar nuestra perspectiva. Cuando enfrentamos desafíos, nuestras palabras pueden estar teñidas de temor, incertidumbre o incluso desesperación. Sin embargo, al orar con versículos como Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, permitimos que su verdad reemplace nuestros miedos y nos llene de su paz. Este acto no es solo una declaración, sino un recordatorio activo de su presencia y su control absoluto sobre nuestras circunstancias. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios invita a su pueblo a usar su palabra en sus oraciones. En Éxodo 32, cuando el pueblo de Israel pecó construyendo un becerro de oro, Moisés intercedió ante Dios recordándole su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Moisés dijo: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo. Éxodo 32:13. Este pasaje no solo muestra la audacia de Moisés, sino también el poder de recordar a Dios sus propias palabras, no porque Él las olvide, sino porque revela nuestra fe en su fidelidad. Cuando enfrentamos momentos difíciles como una enfermedad, un desafío financiero o una decisión crucial, podemos buscar consuelo y guía en las Escrituras. Al orar con ellas, nuestras palabras adquieren el poder que proviene directamente de Dios. En Romanos 8:28, Pablo escribe: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esta verdad no solo nos consuela, sino que también puede convertirse en la base de nuestras peticiones. Podemos orar diciendo: Señor, confío en que aunque no entiendo esta situación, tú estás obrando
para mi bien, porque así lo prometes en tu palabra. Este enfoque transforma nuestra manera de orar, llevándonos de la incertidumbre a la confianza plena en su plan perfecto. Un ejemplo emblemático del poder de la Escritura en la oración es Jesús mismo. Durante su tiempo en la tierra, enfrentó pruebas y desafíos que a menudo resolvió orando con las palabras de la Escritura. En su tentación, en el desierto, cada vez que el diablo intentó desviarlo, Jesús respondió con: escrito está, citando directamente la palabra de Dios. En Mateo 4:4, ante la tentación de convertir las piedras en pan, Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este ejemplo nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la palabra nos da las armas espirituales para resistir y vencer. La Biblia no solo fortalece nuestras oraciones, sino que también nos enseña cómo alinearlas con la voluntad de Dios. Muchas veces nuestras peticiones reflejan deseos personales que pueden estar fuera de su plan para nosotros. Pero al orar con la Escritura, estamos declarando su voluntad sobre nuestras vidas. En 1 Juan 5:14 se nos promete: si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Este pasaje nos recuerda que nuestras oraciones más efectivas no son las que surgen de nuestros deseos egoístas, sino aquellas que se alinean con lo que Dios ya ha decretado en su palabra. Además de guiar nuestras oraciones, las Escrituras nos invitan a cultivar una relación más íntima con Dios. Cada versículo es una ventana a su carácter, revelando su amor, su justicia y su misericordia. Cuando oramos con pasajes como el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos proclamando nuestra confianza en su protección y recordándonos su cuidado constante. Este tipo de oración no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos acerca a su corazón, transformando nuestra relación con Él. Los profetas del Antiguo Testamento entendieron profundamente este principio. Jeremías, conocido como el profeta llorón, utilizó la palabra de Dios como fundamento para sus oraciones en medio del sufrimiento de Israel. En Lamentaciones 3, 22, 23, escribe: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Este versículo, aunque surge en un contexto de lamento, se convierte en un canto de esperanza y restauración cuando lo usamos en nuestras oraciones. Incluso en nuestras pruebas más difíciles, orar con la palabra nos recuerda que las promesas de Dios son eternas y que su fidelidad nunca falla. Otro aspecto esencial de orar con la palabra es que nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La Biblia está llena de relatos de personas que esperaron pacientemente las promesas de Dios, confiando en su tiempo perfecto. En Habacuc 2:3 se nos dice: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este versículo nos invita a no desmayar, sino a mantenernos confiados en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Cuando incluimos estas palabras en nuestras oraciones, estamos afirmando nuestra fe y aprendiendo a descansar en su soberanía. Además, orar con la palabra no significa simplemente repetir versículos de memoria. Es un acto de reflexión profunda, donde permitimos que el Espíritu Santo nos guíe hacia pasajes específicos que hablen directamente a nuestras circunstancias. Romanos 8:26 nos asegura que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ayudándonos a orar conforme a la voluntad de Dios. Este proceso no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos permite experimentar una comunión
más profunda con Él. Las Escrituras también nos enseñan a orar por los demás con un propósito claro y poderoso. Cuando intercedemos por nuestras familias, amigos o incluso por nuestra nación, podemos usar pasajes como 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Este versículo no solo nos inspira, sino que también nos da un modelo de cómo orar con eficacia por el cambio y la restauración en nuestras comunidades. A medida que profundizamos en nuestra comprensión de la oración basada en la palabra, también aprendemos a confiar en que su voluntad es perfecta. No siempre recibiremos la respuesta que esperamos, pero podemos estar seguros de que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien. En Salmos 37:4 se nos anima: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Esto no significa que recibiremos todo lo que deseamos, sino que al deleitarnos en Él, nuestros deseos se alinean con los suyos y nuestras oraciones reflejan su plan perfecto. Alaba lo que Él vive. En cada momento de oración, al declarar las Escrituras, estamos fortaleciendo nuestra fe y recordándonos quién es Dios. Su palabra es el fundamento inquebrantable sobre el cual podemos construir nuestras vidas y nuestras oraciones. Al orar con las Escrituras, no solo nos acercamos a su presencia, sino que también experimentamos el poder transformador de su amor y su fidelidad. La oración es mucho más que una lista de peticiones. Es un acto de conexión profunda con Dios, un reflejo de nuestro corazón hacia su presencia. Sin embargo, muchas veces nos acercamos a Él enfocados en lo que nos falta, olvidando algo esencial: el poder de la gratitud y la alabanza. Este enfoque cambia por completo la dinámica de nuestra comunicación con Dios, transformando nuestras oraciones en una expresión de confianza y reverencia. La Biblia nos muestra repetidamente que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, como lo declara el Salmo 22:3. Por lo tanto, cuando nos acercamos a Él con gratitud, no solo le damos el honor que merece, sino que también invitamos su presencia a nuestras vidas. Un claro ejemplo de este principio se encuentra en la historia de los 10 leprosos, narrada en Lucas 17, 11, 19. 10 hombres fueron sanados por Jesús, pero solo uno regresó para dar gracias. Este hombre, postrándose a los pies de Jesús, no solo mostró gratitud, sino también fe. Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Esto nos enseña que la gratitud no solo honra a Dios, sino que también abre las puertas para recibir una mayor bendición. Al alabar a Dios, reconocemos su poder y su bondad, lo que fortalece nuestra relación con Él y nos transforma desde adentro. La alabanza y la gratitud no son meras formalidades, son actos que reorientan nuestro corazón hacia Dios, recordándonos quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. En el Salmo 100 se nos invita a entrar en su presencia con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Este pasaje no solo describe un ritual, sino una actitud que debe definir cada aspecto de nuestra vida de oración. Cuando agradecemos, reconocemos que todo lo bueno proviene de Él, tal como lo afirma Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces. Esta perspectiva cambia nuestra forma de ver nuestras circunstancias, enfocándonos en sus bendiciones en lugar de nuestras carencias. La gratitud también tiene el poder de fortalecer nuestra fe
en los momentos más difíciles. En la prisión de Filipos, Pablo y Silas fueron azotados y encadenados por predicar el Evangelio. Sin embargo, en lugar de quejarse o lamentarse, comenzaron a cantar himnos de alabanza a Dios. En Hechos 16, 25, 26 se describe cómo en medio de su adoración las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Este evento no solo liberó físicamente a Pablo y Silas, sino que también impactó espiritualmente a los demás. Su gratitud y alabanza, incluso en las circunstancias más oscuras, demostraron que la alabanza tiene el poder de romper cadenas y abrir puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Cuando elegimos alabar a Dios, incluso en medio de nuestras luchas, estamos demostrando nuestra confianza en su soberanía. La Biblia está llena de relatos de personas que alabaron a Dios antes de ver la respuesta a sus oraciones. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó una amenaza inminente de un ejército enemigo. En lugar de entrar en pánico, lideró al pueblo en un acto de alabanza, diciendo: den gracias al Señor porque su gran amor perdura para siempre. Mientras cantaban y alababan, Dios intervino y derrotó al enemigo sin que ellos tuvieran que levantar un arma. Este relato nos muestra que la alabanza no solo es un acto de adoración, sino también una declaración de fe en el poder de Dios para obrar en nuestras vidas. Además, la gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva correcta en nuestras oraciones. Es fácil caer en la trampa de enfocarnos únicamente en nuestras necesidades o deseos, olvidando las muchas bendiciones que ya hemos recibido. Al adoptar una actitud de gratitud, nuestras oraciones se convierten en una celebración de la fidelidad de Dios, en lugar de un recordatorio constante de lo que nos falta. El Salmo 103 nos exhorta: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este llamado a recordar las bendiciones de Dios nos impulsa a reflexionar sobre su bondad y a responder con corazones llenos de agradecimiento. Alábelo, que Él vive. La gratitud también tiene un efecto transformador en nuestra relación con los demás. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios, nos volvemos más conscientes de sus bendiciones y más dispuestos a compartirlas con otros. En 2 Corintios 9:11, Pablo escribe: ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esto nos recuerda que nuestra gratitud no solo honra a Dios, sino que también puede inspirar a otros a buscar su presencia y reconocer su bondad. Otra dimensión importante de la alabanza y la gratitud es que nos ayudan a combatir la ansiedad y el miedo. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra que la gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones de Dios, sino también un acto de fe que nos permite experimentar su paz, incluso en medio de las incertidumbres de la vida. Además, la alabanza y la gratitud no son limitadas por nuestras circunstancias. En el libro de Daniel vemos a 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, enfrentando la amenaza de un horno ardiente por negarse a adorar a un ídolo. En lugar de rendirse al temor, declararon su fe en Dios, diciendo: nuestro Dios puede librarnos, pero incluso si no lo hace, no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17, 18. Su actitud de adoración, independientemente del resultado, fue un testimonio poderoso de su confianza en Dios. Aunque enfrentaron el fuego,
Dios caminó con ellos en medio de las llamas, demostrando que la alabanza y la gratitud siempre invitan su presencia, incluso en los momentos más difíciles. La gratitud también es un recordatorio constante de que Dios es digno de nuestra alabanza, no solo por lo que hace, sino por quién es. En el Apocalipsis se describe una escena celestial en la que los ángeles y los ancianos cantan: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. Este acto de adoración no está motivado por las bendiciones recibidas, sino por un reconocimiento de la grandeza de Dios. Cuando adoptamos esta perspectiva en nuestras oraciones, nuestras alabanzas trascienden nuestras circunstancias y se convierten en una expresión pura de amor y devoción. Finalmente, es importante recordar que la gratitud y la alabanza no son solo para los momentos en los que todo va bien. Job, un hombre que lo perdió todo, todavía pudo declarar: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Su respuesta demuestra que la alabanza es un acto de fe, una declaración de que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando no entendemos sus caminos. Este tipo de alabanza, que brota de un corazón agradecido, tiene el poder de fortalecer nuestra fe y de atraernos más cerca de su presencia. La gratitud y la alabanza no solo transforman nuestras oraciones, sino también nuestras vidas. Nos recuerdan que, independientemente de nuestras circunstancias, Dios sigue siendo digno de toda gloria y honor. Al adoptar una actitud de gratitud, no solo honramos a Dios, sino que también abrimos nuestro corazón a experimentar su paz, su gozo y su poder de maneras que jamás podríamos imaginar. La oración es un acto de fe, un reflejo de nuestra confianza en el Dios que escucha, responde y obra en nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces oramos con duda, dejando que el temor y la incertidumbre oscurezcan nuestra esperanza. Esto no es lo que Dios desea para nosotros. En su palabra, Jesús nos enseña que nuestras oraciones deben estar acompañadas de una fe inquebrantable. En Marcos 11:24 Él dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este llamado no es una simple sugerencia, sino una declaración poderosa sobre la relación directa entre la fe y la respuesta divina. Alábalo que Él vive. Imaginemos a una mujer que durante años había sufrido una enfermedad que la alejaba de la sociedad y la sumía en el aislamiento. Su historia, relatada en Mateo 9, 20, 22, nos habla de cómo un simple toque al manto de Jesús, acompañado de una fe profunda, la sanó. Jesús no solo reconoció su acción, sino que señaló la raíz de su sanidad. Tu fe te ha sanado. Esta narrativa no solo es un testimonio del poder de Cristo, sino también un recordatorio de que la fe es el puente que conecta nuestras necesidades con el poder divino. La fe, sin embargo, no siempre es fácil de mantener, especialmente en tiempos de espera o dificultad. Muchas veces nuestra fe es puesta a prueba y es en esos momentos donde nuestras oraciones se convierten en un acto de resistencia espiritual. En Hebreos 11:1 se nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Este versículo no solo define la fe, sino que también nos invita a verla como una certeza, no como un sentimiento cambiante. Cuando oramos con esta perspectiva, nuestras palabras dejan de ser meras expresiones de deseo
y se transforman en declaraciones de confianza en un Dios que nunca falla. Un ejemplo claro de esta verdad lo encontramos en la vida de Abraham, conocido como el padre de la fe. En Génesis 15, Dios le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, a pesar de que Abraham y Sara eran ancianos y no tenían hijos. Aunque la promesa parecía imposible, Abraham creyó. Su fe no solo fue reconocida por Dios, sino que también fue contada como justicia. Génesis 15:6. Este relato nos recuerda que la fe en nuestras oraciones no se basa en nuestras circunstancias, sino en la fidelidad de quien nos ha hecho las promesas. En nuestra propia vida, la fe en la oración nos lleva a una postura de descanso en Dios, incluso cuando las respuestas parecen tardar. En Salmos 27:14 se nos exhorta: espera al Señor, esfuérzate y aliéntate y espera al Señor. Esta espera activa no es pasiva ni resignada, sino una expresión de fe en el tiempo perfecto de Dios. Cada vez que oramos con fe, estamos afirmando nuestra confianza en que Él está obrando, aunque no podamos verlo. Otro aspecto esencial de la fe en la oración es la disposición de creer incluso cuando nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperamos. En el libro de Daniel vemos la historia de 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, quienes enfrentaron la amenaza de un horno ardiente por negarse a adorar a un ídolo. Su respuesta fue un testimonio poderoso de su fe. Nuestro Dios puede librarnos, pero incluso si no lo hace, no serviremos a tus dioses. Daniel 3:17-18. Este nivel de fe no está condicionado por el resultado, sino por la certeza de que Dios es soberano y digno de confianza en cualquier circunstancia. La fe también nos llama a orar con valentía, presentando nuestras peticiones con la certeza de que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. En Efesios 3:20-21, Pablo declara: aquel que es capaz de hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Este reconocimiento del poder de Dios nos impulsa a orar con confianza, sabiendo que nuestras limitaciones no son un obstáculo para su obra. La fe, sin embargo, no es algo que podamos producir por nuestra cuenta. Es un don de Dios que se fortalece a medida que cultivamos nuestra relación con Él. En Romanos 10:17 se nos dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esto significa que cuanto más tiempo pasemos en su palabra y en su presencia, más crecerá nuestra fe, y nuestras oraciones reflejarán esta confianza renovada. Además, la fe nos enseña a orar no solo por nuestras necesidades, sino también por las de los demás, confiando en que Dios puede obrar en sus vidas tanto como en la nuestra. La Biblia nos presenta numerosos ejemplos de intercesión, como la historia del centurión en Mateo 8:5-13. Este hombre vino a Jesús para pedir sanidad por su siervo, y su fe fue tan grande que Jesús dijo: ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Esta declaración no solo resalta la importancia de la fe en la intercesión, sino que también nos inspira a orar por otros con la misma certeza. Cuando oramos con fe, también estamos participando en el plan de Dios para nuestras vidas. En Jeremías 29:11, Él nos asegura: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que nuestras oraciones no son intentos de cambiar los planes de Dios, sino actos de alinearnos con su propósito y su voluntad. Cada vez que oramos con fe, estamos declarando que confiamos en sus caminos, incluso cuando no los entendemos. Finalmente, es importante recordar
que la fe no es un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria de confiar en Dios. En Santiago 1, 6, 8 se nos advierte sobre la duda en la oración, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Este pasaje nos llama a ser firmes en nuestra confianza, sabiendo que la duda no solo debilita nuestras oraciones, sino también nuestra relación con Dios. La fe en la oración no solo transforma nuestra vida espiritual, sino que también tiene un impacto en quienes nos rodean. Cuando otros ven nuestra confianza en Dios, incluso en medio de pruebas, se sienten inspirados a buscar esa misma relación con Él. Nuestra fe se convierte en un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios, atrayendo a otros a su presencia. En cada palabra que pronunciamos en oración, la fe actúa como un hilo que conecta nuestras necesidades con las respuestas divinas. No siempre veremos los resultados de inmediato, pero podemos estar seguros de que Dios está obrando, porque Él es fiel a sus promesas. Al orar con fe, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también declaramos nuestra confianza en el Dios que tiene el poder de hacer lo imposible. La oración es un camino que requiere constancia y determinación. A menudo, el mayor desafío no radica en comenzar a orar, sino en perseverar cuando las respuestas parecen distantes o las circunstancias no cambian. En la Escritura, Jesús nos enseña que la persistencia en la oración no solo es necesaria, sino que refleja nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. En Lucas 18, 1, 8 nos presenta la parábola de la viuda persistente, una mujer que, enfrentando una situación desesperada, no cesó de clamar al juez injusto hasta que éste respondió a su petición. Jesús utilizó este relato para mostrarnos que si un juez que no teme a Dios ni respeta a las personas responde debido a la insistencia, cuánto más nuestro Padre Celestial atenderá las súplicas de quienes claman a Él día y noche. Este llamado a perseverar no es una carga, sino un privilegio. Es en el acto de insistir donde nuestra relación con Dios se profundiza y nuestra fe se fortalece. Cuando oramos de manera persistente, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también aprendemos a descansar en su tiempo perfecto. En Hebreos 10:36 se nos recuerda: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Estas palabras subrayan la importancia de mantenernos firmes, sabiendo que la espera no es un signo de olvido, sino una oportunidad para crecer en confianza. En la historia de Ana, la madre de Samuel, vemos un ejemplo conmovedor de persistencia. Durante años Ana oró con fervor, derramando su corazón delante de Dios en busca de un hijo. En 1 Samuel 1, 10, 11 se describe cómo, con amargura de alma, suplicó a Dios, prometiéndole que si le daba un hijo, lo dedicaría a su servicio. Su persistencia no pasó desapercibida. Dios no solo respondió a su oración, sino que también la bendijo con un hijo que llegó a ser uno de los profetas más grandes de Israel. Esta historia nos enseña que la perseverancia en la oración no solo trae respuestas, sino que también revela el carácter y los planes divinos. El acto de insistir en la oración no es para convencer a Dios, sino para transformar nuestro corazón. A menudo, cuando la respuesta tarda, Dios está obrando en nosotros de maneras que no comprendemos. En Romanos 5, 3, 4, Pablo nos anima diciendo: nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter. El carácter, esperanza. Cada momento de espera es una oportunidad para ser moldeados
a la imagen de Cristo, aprendiendo a confiar en su fidelidad y a depender de su gracia. La Biblia nos muestra que incluso Jesús persistió en la oración. En el huerto de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, oró repetidamente, pidiendo al Padre que, si era posible, apartara de él esa copa. Sin embargo, en cada ocasión, Jesús reafirmó su disposición a someterse a la voluntad divina, diciendo: no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Su persistencia no fue un signo de duda, sino una expresión de su humanidad y de su total confianza en el plan del Padre. Este ejemplo nos recuerda que, aún en nuestras luchas más profundas, podemos acudir a Dios una y otra vez, sabiendo que Él comprende nuestro dolor y camina con nosotros. Persistir en la oración también significa aprender a escuchar. En nuestro deseo de ver respuestas inmediatas, podemos pasar por alto las formas sutiles en que Dios está trabajando. En 1 Reyes 19, el profeta Elías, agotado y desanimado, buscó a Dios en un momento de desesperación. Dios no se manifestó en el viento, el terremoto ni el fuego, sino en un suave susurro. Este encuentro nos enseña que en nuestra insistencia debemos estar atentos a su voz, reconociendo que Él responde no siempre como esperamos, sino de la manera que más necesitamos. La espera puede ser un terreno fértil para la duda, pero también es el lugar donde la fe se fortalece. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta a no inquietarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones con acción de gracias, confiando en que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Esta paz no siempre viene acompañada de respuestas inmediatas, pero es un recordatorio de que Dios está presente, obrando en medio de nuestra espera. A medida que insistimos en la oración, también aprendemos a reconocer las bendiciones que ya hemos recibido. En el libro de los Salmos, David declara: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 2. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva correcta, enfocándonos no solo en lo que estamos pidiendo, sino también en lo que Dios ya ha hecho. Este acto de recordar su fidelidad pasada fortalece nuestra confianza en su fidelidad futura. Otro ejemplo de la importancia de perseverar lo encontramos en el ministerio de Pablo. En 2 Corintios 12, 8, 9 relata cómo oró 3 veces para que Dios le quitara un aguijón en su carne. Aunque la respuesta no fue la que esperaba, Dios le dijo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este encuentro nos enseña que, aunque nuestras peticiones no siempre sean respondidas como deseamos, la persistencia en la oración nos lleva a descubrir la gracia que sostiene nuestras vidas. Además, la persistencia no es solo para nuestras necesidades personales. Como intercesores, somos llamados a orar continuamente por los demás, confiando en que nuestras oraciones pueden marcar una diferencia en sus vidas. En Colosenses 4:2, Pablo exhorta: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Este llamado a la intercesión no solo refleja nuestro amor por los demás, sino también nuestra confianza en el poder de Dios para obrar en cualquier situación. Alaba lo que Él vive. A medida que perseveramos, también aprendemos a alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios. En 1 Juan 5, 14, 15 se nos promete que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Este proceso de alineación no siempre es inmediato, pero a través de la oración constante, nuestro corazón se va conformando a sus planes y nuestras peticiones reflejan su propósito. Persistir no significa simplemente repetir palabras, sino mantenernos en comunión constante con Dios, confiando en que Él escucha cada clamor.
En Jeremías 33:3 Dios nos invita: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Esta promesa nos asegura que nuestras oraciones no son en vano, sino que están siendo escuchadas por un Dios que siempre tiene lo mejor para nosotros. En la espera también descubrimos el valor de la comunidad. Cuando compartimos nuestras cargas con otros creyentes y oramos juntos, nuestras fuerzas se renuevan. En Mateo 18, 19, 20 Jesús declara: si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa nos recuerda que no estamos solos en nuestra persistencia, sino que somos parte de un cuerpo de creyentes que camina junto a nosotros. Persistir en la oración es un acto de fe, una demostración de nuestra confianza en que Dios es bueno y fiel. No siempre veremos las respuestas de inmediato, pero podemos estar seguros de que cada oración es escuchada y que su respuesta siempre llegará en el momento perfecto. Al mantenernos firmes en la oración, no solo experimentamos su presencia, sino que también somos transformados, aprendiendo a confiar en su plan y a descansar en su amor. En cada clamor, en cada momento de espera, Dios está obrando, moldeándonos y preparándonos para recibir lo que ha preparado para nosotros. La oración es un acto profundamente espiritual que nos conecta con Dios de manera única e íntima. Sin embargo, hay momentos en los que las palabras parecen insuficientes y nuestras propias limitaciones nos impiden expresar lo que verdaderamente llevamos en el corazón. En estos momentos, Dios no nos deja solos. Él nos ha dado el don del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados con palabras. En Romanos 8, 26, 27, Pablo explica: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Este pasaje revela algo maravilloso. Nuestras limitaciones no son un obstáculo para Dios. Cuando oramos en el Espíritu, permitimos que sea Él quien guíe nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras intenciones. No es un esfuerzo de nuestra parte, sino un acto de rendición total. La oración en el Espíritu no es solo un recurso para momentos difíciles, sino una invitación a entrar en una dimensión más profunda de comunión con Dios. Es una experiencia transformadora que nos permite alinearnos con su voluntad, aun cuando no comprendemos completamente su plan. Alábelo, que Él vive. La Biblia nos presenta ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron la dirección del Espíritu en sus oraciones. En Hechos 4:31 se narra cómo, después de haber orado, los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía. Este evento no solo muestra el poder del Espíritu, sino también la forma en que Él guía nuestras oraciones para cumplir los propósitos divinos. No se trató de una simple reunión de oración, fue una manifestación de la obra del Espíritu que fortaleció a los primeros cristianos para enfrentar la persecución con fe y confianza. Orar en el Espíritu también nos permite superar nuestras luchas internas. A menudo nuestras emociones, miedos o dudas pueden interferir con nuestra capacidad de acercarnos a Dios. Sin embargo, cuando nos rendimos al Espíritu, Él
toma el control, trayendo paz y claridad a nuestra mente y corazón. En Gálatas 5:16, Pablo escribe: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este versículo nos recuerda que la oración en el Espíritu no solo transforma nuestras palabras, sino también nuestra vida, guiándonos a vivir de acuerdo con los valores del reino. Uno de los aspectos más poderosos de orar en el Espíritu es que nos lleva a una intercesión más profunda. En el libro de los Hechos encontramos a Cornelio, un centurión romano que oraba constantemente y buscaba a Dios. En respuesta a las oraciones, el Espíritu Santo obró de manera sobrenatural, guiando a Pedro a llevarle el mensaje del Evangelio. Hechos 10, 1:48. Este relato nos muestra cómo el Espíritu no solo intercede por nosotros, sino que también nos conecta con los planes de Dios para impactar a otros. Orar en el Espíritu nos convierte en instrumentos de su obra, permitiéndonos interceder con una efectividad que trasciende nuestras propias capacidades. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta a orar en el Espíritu en todo momento, con peticiones y súplicas. Este llamado no es una instrucción ocasional, sino una invitación a hacer de la oración en el Espíritu una práctica continua. Cada vez que oramos guiados por Él, estamos participando en un acto divino que supera nuestras limitaciones humanas y nos alinea con la voluntad de Dios. Es un recordatorio de que nuestras oraciones, por más sencillas que parezcan, tienen un impacto eterno cuando están dirigidas por el Espíritu. La oración en el Espíritu también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. En Juan 14:26, Jesús prometió: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esta promesa nos asegura que no estamos solos en nuestro caminar espiritual. El Espíritu nos guía, iluminando las Escrituras y revelando verdades que fortalecen nuestra fe. Al orar en el Espíritu aprendemos a escuchar su voz y a confiar en su dirección, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo. En momentos de incertidumbre, orar en el Espíritu nos da la confianza de que nuestras palabras están siendo escuchadas y que nuestras peticiones están en línea con el propósito de Dios. Este tipo de oración nos lleva más allá de nuestras propias limitaciones, permitiéndonos experimentar la plenitud de su gracia. En Judas 1, 20, 21 se nos exhorta a edificarnos en nuestra fe y a orar en el Espíritu Santo, manteniéndonos en el amor de Dios mientras esperamos su misericordia. Este acto de oración no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos prepara para enfrentar cualquier desafío con esperanza y firmeza. La oración guiada por el Espíritu también es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. El Espíritu Santo es nuestro consolador y ayudador, siempre presente para sostenernos en nuestras debilidades. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata cómo Dios le dijo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos anima a depender completamente del Espíritu, sabiendo que su poder se manifiesta en nuestra incapacidad. Además, orar en el Espíritu nos lleva a experimentar una comunión más profunda con Dios. En Juan 4:24 Jesús dijo: Dios es Espíritu y sus adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esta declaración resalta que la verdadera adoración no es un acto externo, sino una conexión espiritual que solo es posible a través del Espíritu Santo. Cada vez que oramos en el Espíritu, estamos entrando en una dimensión de adoración que trasciende lo físico y nos lleva a experimentar la presencia de Dios
de manera tangible. La oración en el Espíritu también nos ayuda a mantenernos firmes en la batalla espiritual. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Orar en el Espíritu nos equipa para enfrentar estas batallas con la armadura de Dios, asegurándonos la victoria en Cristo. Cada vez que oramos, estamos declarando la autoridad de Dios sobre nuestras vidas y sobre las circunstancias que enfrentamos, confiando en que su poder es suficiente para derribar cualquier fortaleza. Alábalo, que Él vive. A lo largo de la Escritura vemos cómo Dios obra de manera poderosa a través de la oración dirigida por el Espíritu. En el libro de los Hechos, los discípulos se reunieron para orar antes de tomar decisiones importantes, como la elección de Matías para reemplazar a Judas. Hechos 1, 24, 26. Este acto no solo demuestra su dependencia de Dios, sino también su confianza en que el Espíritu los guiaría a tomar la decisión correcta. Este ejemplo nos recuerda que al orar en el Espíritu podemos confiar en que nuestras decisiones estarán alineadas con la voluntad divina. Finalmente, la oración en el Espíritu nos invita a rendirnos completamente a Dios. No se trata de controlar nuestras palabras o nuestros pensamientos, sino de permitir que Él tome el control. En Santiago 4, 7, 8 se nos exhorta: sométanse, pues, a Dios. Resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Este llamado nos recuerda que la oración en el Espíritu no es solo un acto, sino un estilo de vida de total rendición y confianza en su poder y su amor. ¿Bien? En cada oración dirigida por el Espíritu experimentamos la realidad de su presencia y su obra en nuestras vidas. No importa cuán limitados nos sintamos, el Espíritu Santo intercede por nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino. Al orar en el Espíritu, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también entramos en una comunión más profunda con el Dios que conoce cada necesidad y obra para nuestro bien. La oración es más que palabras dirigidas al cielo. Es un diálogo vivo, una conexión directa con el Creador, que nos ama y desea caminar con nosotros en cada aspecto de nuestras vidas. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo orar con un corazón sincero y humilde, el poder transformador de orar con la palabra de Dios, la gratitud como una llave para entrar en su presencia, la fe como puente entre nuestras peticiones y su respuesta, la importancia de la persistencia para experimentar su obra y el papel del Espíritu Santo como guía y consolador en nuestras oraciones. Cada una de estas formas no es un método aislado, sino parte de un tejido espiritual que nos invita a profundizar en nuestra relación con Dios. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, se hace evidente que orar correctamente no se trata de encontrar una fórmula perfecta, sino de alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Jesús mismo modeló esta comunión en cada aspecto de su vida, desde los momentos de retiro en soledad para buscar al Padre, hasta las oraciones de intercesión por sus discípulos y por todos aquellos que creerían en Él. En Juan 17, 20, 21 encontramos su oración: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Esta oración nos muestra su deseo de unidad, no solo entre nosotros, sino también con el Padre, y nos invita a participar de esa unidad a través de nuestras oraciones. Alabe lo que Él vive. La esencia de una oración que Dios escucha no está en la elocuencia de nuestras palabras, sino en la autenticidad de nuestro corazón. En Mateo 6, 7, 8,
Jesús advierte contra el uso de vanas repeticiones, asegurando que el Padre sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Este recordatorio nos libera de la presión de decir las cosas correctamente y nos invita a presentarnos tal como somos, confiando en que Dios nos escucha y responde según su perfecto plan. Una y otra vez, la Biblia nos muestra cómo hombres y mujeres de fe experimentaron el poder de la oración al acercarse a Dios con confianza y humildad. Desde Ana clamando por un hijo hasta Moisés intercediendo por el pueblo de Israel, cada historia revela que la oración es una herramienta poderosa que trasciende nuestras limitaciones humanas. Pero más que eso, es un regalo divino que nos permite participar en su obra y experimentar su presencia de manera tangible. El poder de orar correctamente no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestras vidas. Nos enseña a depender de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas, a buscar su voluntad en lugar de nuestros deseos y a confiar en su tiempo en lugar de insistir en el nuestro. En Proverbios 13, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo encapsula la esencia de lo que significa orar correctamente. Confiar plenamente en Dios, reconocer su soberanía y permitir que Él guíe cada aspecto de nuestra vida. La oración también nos une como cuerpo de Cristo, permitiéndonos interceder unos por otros y fortalecernos mutuamente en la fe. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este llamado a orar unos por otros no solo refleja nuestra responsabilidad como creyentes, sino que también subraya el impacto colectivo de nuestras oraciones. Cuando nos unimos en oración somos testigos del poder de Dios manifestándose en maneras que no podríamos imaginar. Al final, orar correctamente no se trata solo de pedir, se trata de relacionarnos con Dios en una comunión que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Es aprender a escuchar su voz, a discernir su voluntad y a responder con obediencia y gratitud. Es un proceso continuo de crecimiento y transformación que nos lleva a conocerlo más profundamente y a amarlo más plenamente. Mientras cerramos este recorrido, es importante recordar que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que anhela tener una relación íntima con nosotros. Su invitación en Jeremías 33:3 sigue vigente. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Esta promesa nos asegura que no importa cuán inciertas sean nuestras circunstancias, siempre podemos acudir a Él con confianza, sabiendo que su amor y su poder son infinitos. La oración no es solo una herramienta para obtener respuestas, es el medio por el cual experimentamos la plenitud de su presencia. Cada vez que nos acercamos a Él en oración, estamos participando en una relación viva y activa que transforma no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. A medida que continuamos aplicando estas formas de orar, podemos estar seguros de que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, cumpliendo su propósito eterno. En cada palabra pronunciada, en cada silencio guardado y en cada lágrima derramada, Dios está presente, escuchando y respondiendo de maneras que muchas veces no entendemos, pero que siempre son para nuestro bien y su gloria. Que estas enseñanzas no solo enriquezcan nuestras oraciones, sino que también nos lleven a una relación más profunda con el Dios que nos ama con un amor eterno. Alábelo que Él vive.